Por ejemplo, muchas veces se equipara la depresión a la tristeza, como si la depresión fuera una tristeza muy intensa. Vamos a esperar un momento a ver si se pueden acomodar. Hay una silla más adelante. Acá es un banquito. Para adelante y ven. Que parte de las distintas manifestaciones que tiene la misma enfermedad, de todas estas facetas, es que muchas veces solemos equiparar depresión con tristeza, como si la depresión fuera una tristeza muy fuerte, una tristeza exagerada. En algunos casos es así, y el paciente lo siente así, pero ustedes mismos, quienes tienen contacto con la enfermedad, quienes lo han padecido o han estado cerca de alguien con ese problema, saben que muchas veces las manifestaciones de la depresión no son tristeza. Se asocia mucho más, se siente mucho más como un vacío, como una falta de sentido, como un perder interés por todo, como un no tener ganas, como si todo se hiciera gris, como si nada valiera la pena, como si nada, la gente dice, nada me entusiasma. Eso no es tristeza. Y no se manifiesta como tristeza y la persona no lo siente como tristeza. Varias veces, tratando de conocer un poquito más este fenómeno, yo he hecho preguntas específicamente con respecto a esto para diferenciar la tristeza que siente una persona del estado cuando está deprimido. Y siempre me he encontrado con la misma respuesta y me han dicho, mire, cuando yo perdí a mi hijo, yo estaba muy triste. Creo que fue el momento que tuve más tristeza de mi vida, pero no es igual que estar deprimido. Estar deprimido tiene que ver con una sensación de vacío y de dolor distintos de la tristeza. La tristeza es un sentimiento humano, que todos lo conocemos, hay momentos más tristes, hay momentos menos tristes, pero uno tiene la plenitud del sentimiento. La depresión es peor, porque la depresión es una sensación de vacío y de sinsentido. Ni siquiera tiene la plenitud del sentimiento triste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene alguna de estas manifestaciones de depresión suaves, que son desvitalizadas, que son desganadas, que la persona pierde el interés, pierde las ganas, pierde el sentido, empieza a preguntarse ¿para qué? Empieza a sentir ¿para qué? ¿Para qué levantarme? ¿Y para qué afeitarme? Y puedo hacer el esfuerzo de levantarme y darme una ducha, ¿y para qué esto? Quiere decir que algo se le está escapando de la vitalidad, que el sentido de vivir lo ha perdido, y esto muchas veces no tiene que ver con la tristeza. Entonces, cuando estas manifestaciones son más suaves, entonces hay personas donde la etapa depresiva es suavecita y muchas veces se prolonga, pero se prolonga de forma muy suave. Entonces, a lo mejor la persona ni siquiera consulta, pero bueno, deja de ver a los amigos y deja de interesarse en las cosas. Y allí donde antes, bueno, se enganchaba enseguida cuando le invitaban al cine, ahora dice, no, deja que tengo que hacer, y se queda en casa, se va retrayendo, y muchísimas veces ni siquiera se da cuenta de que esto le está pasando. Es como que hay una actitud gris que se va apoderando de esa persona. Y yo he visto algunas veces personas que tienen etapas así, suaves, no de tristeza, sino de retraimiento, de pérdida de vitalidad, de pérdida de ganas, y que recién después, en algún momento, aparece la manía, entonces uno se da cuenta que en realidad se trata de la misma enfermedad, que en este caso se manifiesta con depresiones suavecitas y con euforias muy importantes. Discúlpeme, la depresión sola también existe, ¿no es cierto? El grado de depresión así máximo o mínimo es otra enfermedad. Bueno, yo voy a tratar de tomar eso porque eso es una pregunta muy importante, pero donde no hay un límite claro entre lo que es, si es otra enfermedad o es otra variante de la misma, y ahí hay muchas cuestiones técnicamente difíciles, interesantes y complejas. Pero déjenme redondear lo que se refiere a lo bipolar, porque justamente, ahora vamos,
justamente a raíz de este tipo de cuestiones, este tipo de preguntas que son importantes, es que nosotros en el año 89 decidimos no generar un nucleamiento de personas para ayudar contra la depresión, sino para ayudar en la enfermedad maníaco-depresiva, que es un tipo de enfermedad depresiva. Pero vamos a tomar eso también. Déjenme redondear un poquito cómo sucede esto en el caso del trastorno bipolar, porque hasta ahora entonces he tratado de ser lo más claro posible con respecto a las variantes, ¿no? Y cómo esto puede resultar desconcertante. De hecho, yo he escuchado muchas veces que alguien dice, bueno, lo mío es distinto, porque yo está bien, yo tengo bajones severos que me molestan mucho y yo me doy cuenta que hay ciertas etapas en que me enchufo con mucho entusiasmo, pero no es lo mismo. Yo veo en los grupos que hay personas que cuando se enchufan y se aceleran la cosa es grave. Es grave quiere decir que realmente se descontrolan y hay gastos excesivos y hay violencia y hay decisiones absolutamente ridículas y hay consecuencias graves para la familia. A mí me dicen no me pasa eso, lo que me pasa es que estoy un poco acelerado con un exceso de entusiasmo, no más que eso. Bueno, y estas son estas dos variantes de la enfermedad. Quiero decir otra cosa para que se vea otro aspecto de las distintas facetas que tiene la enfermedad, tiene que ver con lo siguiente. Algunas de las características de este problema son el hecho de que esta enfermedad es recurrente, viene y se va, viene y se va. Y viene y se va de una forma cíclica, es decir, cada tanto viene y se va y de alguna manera hay una regularidad, es decir, esto no es caprichoso, sino que hay personas que tienen depresiones cada 2 años, por ejemplo, o hay personas que tienen etapas de exaltación todos los años en tal mes, es decir, hay una cierta regularidad, como si hubiera un reloj biológico que está funcionando en esto. Ahora, parte de la diversidad de la enfermedad consiste en que este patrón de recurrencia, es decir, la frecuencia con que se presentan las manifestaciones, es también muy diverso. Hay personas que tienen depresiones, por ejemplo, cada 7 años. Y en el otro extremo, hay personas que tienen subidas y bajadas cíclicas cada 48 horas y permanentes. Y en el medio están todas las variantes. Esta, la más frecuente, es por ejemplo que empiece en una edad joven. Ustedes saben que es una enfermedad que empieza en la adolescencia o en la adultez joven, es decir, entre los 18 y los 30 años es donde se presenta con mayor frecuencia. Por eso es que además saludo y felicito a la gente que está organizando el grupo de FUBIPA de jóvenes, especialmente porque creo que es el grupo donde realmente necesitan un apoyo especial, más directo, y tendríamos que tratar de concentrar nuestros esfuerzos, y como lo estamos haciendo, en realmente que la enfermedad se detecte en las primeras manifestaciones. Porque nosotros no queremos más que suceda que venga alguien y diga, uy, tendría que haberme dado cuenta de esto hace 15 años, ¿no? La verdad que ahora sí me di cuenta, pero 15, 20 años de una enfermedad de este tipo maltratada, ustedes saben las consecuencias trágicas que puede tener. Y por otro lado, las personas tratadas correctamente desde un primer momento, la verdad que esto no tiene un mal pronóstico. Entonces, para nosotros es importantísimo que la enfermedad se detecte apenas comienza. Ahora, muchas veces sucede que empieza con un par de depresiones antes de la euforia y después se va haciendo cíclica de este tipo. Euforia, depresión, euforia, depresión. Entonces, claro, ustedes se dan cuenta que si bien lo que tiene en común todo esto es que son ciclos, en este caso ciclos de, no sé, 7 años o 9 años, y acá son ciclos de 48 horas, por ejemplo, y hay personas, yo tengo un paciente que ha tenido, desde hace no me acuerdo exactamente cuánto, pero puede ser 12 años, por ejemplo, ciclos que estaba un mes profundamente deprimida y un mes levemente acelerada, un mes profundamente deprimida y un mes levemente acelerada, pero era matemático. Cuando digo un mes, digo, no es que a veces eran 20 días y a veces eran 40, no, era un mes pero desplomada en la cama que no podía hacer absolutamente nada, y después un mes que recuperaba las ganas de vivir un poco pasada, un poco demasiado enchufada. Entonces, claro, ustedes se dan cuenta que las manifestaciones tienen distintas apariencias, distintas manifestaciones, y esto puede ser desconcertante, y también para las personas que no se han especializado en esta enfermedad en particular, imagínense que alguien que tiene tal inestabilidad, que a la mañana está bien y a la tarde está mal y a la mañana siguiente está bien y está mal, y todo eso realmente puede resultar muy desconcertante, sin hablar de algo que algunos de ustedes estarán pensando, que además todo esto tiene muchos efectos sobre la propia personalidad de la persona, porque si uno está siendo zarandeado por impulsos de tipo químico dentro del cerebro,
cosas que no puede dominar, que no puede entender, que siente que van más allá de